Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes el día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos para dar tiempo a que la gente se vaya conectando. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos a ir empezando. Bueno, nuevamente buenos días a este webinar muy importante sobre la seguridad psicológica y la mujer en el trabajo, impartido por la profesora Silke Buscher. Ella es de nacionalidad alemana y suiza y es profesora en INCAE Business School con especialización en comportamiento organizacional y liderazgo. Después de terminar su Master of Science in Business Administration en la Universidad Católica de Ilstadt, Alemania, obtuvo su doctorado en cambio organizacional de la Universidad de St. Gallen en Suiza. Realizó su postdoctorado en la Cátedra de Gestión Estratégica en Entornos Pluralistas en HEC Montreal, Canadá. Fue líder de equipo y consultora experta para la cultura organizacional de McKinsey & Company en Costa Rica. Hasta ahora, su investigación se ha enfocado en el cambio organizacional y en colaboración entre grupos con interés particular en el sector salud. Durante la presentación, pueden poner sus preguntas en la sección de Q&A, por favor, para poderlas asistir al final de la presentación. Muchísimas gracias y le cedo la palabra, profesora. Excelente, muchísimas gracias, Gabriela. Y como ustedes han escuchado, el chat está deshabilitado, pero sí tenemos abierto el Q&A. Muy buenos días a todos y a todas, y también de mi parte de esta charla. Van a escuchar un poco acerca de mí, de dónde estudiaba, vivía y trabajaba. Aquí ven estos puntos en la mapa del mundo. Y me encantaría saber un poquito, por lo menos, de ustedes. Entonces, mi pregunta a ustedes es, y les invito a compartir por la función de Q&A aquí, ¿de dónde vienen? ¿No? ¿Cuál es su lugar principal de trabajar, vivir, estudiar en este momento? Perfecto. Ok, Ecuador, Perú, Salvador, Costa Rica. ¿Qué más tenemos? El Salvador con 2 corazones. Panamá, Costa Rica otra vez. El Salvador, Guatemala, otra vez Guatemala. Muchas personas de Guatemala. Panamá, ¿qué más? Honduras, excelente. Perú, Bolivia. Ajá. Entonces parece realmente mucha gente de la región de América Central y América del Sur. Excelente. Me encanta tener a ustedes en este webinar. No importa tanto de dónde vienen para la charla, pero queremos invitar a ustedes después de la charla a una pequeña investigación sobre el tema que vamos a tocar, la seguridad psicológica, y sería sumamente interesante ver que sí o no hay diferencias entre los países. Entonces, para eso puede ser regresar a la pregunta de dónde vienen. Empezamos con el tema ya. La seguridad psicológica. Y para eso les cuento una pequeña historia. Hace más de 20 años, en 1999, Amy Edmondson, que ahora es una profesora muy conocida de Harvard Business School, tenía esta pregunta: ¿cuál es el efecto del trabajo en equipo en la tasa de errores médicos? Ella estaba súper interesada en el campo de salud.
Y en este poco hubo más y más estudios que mostraron que hay muchos errores médicos. Entonces, junto con el equipo de otros investigadores, empezó a hacer un estudio en un hospital grande con una multitud de equipos médicos, recopilando dos tipos de datos. Datos sobre la constitución de los equipos médicos, incluyendo la satisfacción de la gente dentro del equipo, la cohesión, el respeto mutuo, para darles unos ejemplos. Y también datos sobre la tasa de errores de estos equipos. Por ejemplo, si se administró un medicamento con la dosis correcta o incorrecta. La hipótesis fue que equipos débiles, es decir, con una baja confianza, con bajo respeto, cometen más errores y equipos fuertes cometen menos errores. Y la buena noticia después, 6 meses o algo como así de estudios, fue que sí salió una correlación fuerte. El puzzle fue que la correlación fue lo contrario de lo que han esperado, ¿no? Los equipos débiles cometieron menos errores y los equipos fuertes cometieron más errores. ¿Qué pasó? No tiene lógica, no puede ser. Entonces, con este puzzle, Amy Edmondson pensaba qué puede explicar este resultado y tenían la idea que tal vez no es que los equipos cometieron menos o más errores, pero reportaron. Empezaron otra vez un estudio de varios meses, esta vez realmente observando los equipos en cómo se comunicaron en el día a día. Y salió exactamente eso, ¿no? En un entorno fuerte, ¿no? Caracterizado por respeto mutuo, por cohesión, con satisfacción, etc. La gente se sintió seguro de hablar de los errores y por eso en estos equipos corregirlos y barajarlos. Entonces, al final, lo que salió de este estudio, los equipos fuertes en realidad cometieron menos errores, pero reportaron más. Este estudio formó la base de lo que sabemos de la seguridad psicológica hoy en día. Es un clima laboral en el cual las personas se sientan suficientemente seguras al hablar con sinceridad y compartir, por ejemplo, errores, como lo hemos visto en este ejemplo, pero también preocupaciones, preguntas, ideas, y importantes sin temor a ser percibido como incompetente, ignorante o desviado. Y por ser una característica del clima laboral y no una característica de personalidad o de algo muy individual, es algo que los líderes y también otros pueden cultivar. Es porque en esta presentación les quiero compartir en dónde importa la seguridad psicológica, con también un poco excurso en dónde impacta a la mujer en el lugar de trabajo y al final hablar un poco sobre cómo podemos promover la seguridad psicológica. Ahora, para los ejemplos, hay muchísimos ejemplos, pero escogí esos dos. El primero ejemplo es de Google y es muy conocido. Tal vez de ustedes hayan oído hablar de este proyecto. Hace un par de años, Google lanzó su proyecto Aristóteles. La pregunta de investigadores y representantes de recursos humanos, etcétera, dentro de Google fue: ¿por qué tenemos equipos que sobresalen, ¿no? Son súper fuertes, con rendimiento alto, y otros que se quedan atrás? Y la hipótesis fue que importa quién esté en el equipo. Entonces, el equipo de investigadores dentro de Google empezó a recopilar datos sobre equipos. Y déjenme solamente hacer una pausa pequeña porque yo veo mucho como raise hands aquí en mi pantalla. Gabriela o Cristina, no sé si es algo que podemos verificar. Si hay preguntas con preocupaciones. Sí, Por el estamos momento no verificando. tenemos
No Ujú. tenemos ninguna pregunta concreta. No sé si las personas que han levantado la mano pueden ponernos su pregunta en el espacio de Q&A. Excelente. Sí, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, lo pongan en el Q&A y si es algo que es importante en este momento para realmente entender los ejemplos, con mucho gusto me pueden avisar y si no, lo vamos a tocar al final. Perfecto. Entonces, regresamos a este ejemplo, seguridad psicológica y el proyecto Aristóteles. El equipo dentro de Google empezó a recopilar muchos datos sobre características de los individuos de los que forman parte de los equipos. Por ejemplo, género, edad, su pasatiempo preferido, personalidad, educación, por supuesto, un montón de datos. Durante 2 años de más de 180 equipos. ¿Qué resultó? Prácticamente nada. No pudieron encontrar una relación clara entre las características de los miembros de los equipos y el rendimiento del equipo. ¿No? Es similar a este puzzle que tenía Amy Edmondson. Estudiando un poco la literatura sobre equipos, encontraron que realmente importa mucho cómo interactúan los equipos, cómo trabajan, cómo se comunican, es la dinámica. Y con esta idea dijeron que vamos a poner todo lo que hemos hecho hasta ahora, etapa 1 de nuestro proyecto, pero vamos a empezar con una etapa 2 ahora. Y la idea de la etapa 2 fue que probablemente importa mucho cómo interactúa la gente dentro de ese equipo. Y esta vez sí encontraron algo muy interesante. Ellos encontraron 5 factores que son sumamente importantes para que los equipos trabajen de una manera eficaz. Uno de estos factores, la seguridad psicológica. Y no tenemos que ir a todos los detalles de los factores. Lo que yo quiero mencionar aquí y lo que también ha encontrado en Google es que fue el factor más importante de todos. La lección para Google y para nosotros más en general es que sí, la seguridad psicológica puede promover la eficacia del equipo. Importa cómo interactúa la gente en el equipo. Y incluso, y eso fue muy interesante para Google, los empleados extremadamente inteligentes, ¿no? Necesitan a veces un ambiente seguro para contribuir con todos los talentos que tengan. El segundo ejemplo es más en el nivel individual. Y quiero compartir con ustedes que la seguridad psicológica puede tener un impacto positivo en los empleados. Y aquí viene una pregunta para ustedes. Los empleados que sienten que su entorno laboral es seguro son más comprometidos. Quiero saber de ustedes qué tanto más. 36, 58 o 76%. Y voy a compartir con ustedes una pequeña encuesta por Zoom. Ahora, pienso que lo vean y pongan ya ahora lo que piensen es la respuesta correcta. Ok. Veo un optimismo grande. Excelente. Ajá. Y pienso que no va a cambiar mucho aquí, entonces voy a cerrar la encuesta en, digamos, 5 segundos. Perfecto. Aquí pueden ver los resultados. Muy optimista, la mayoría de ustedes han escogido los 76% y tiene razón. Eso fue lo que sabemos de la investigación. También aquí les pongo unos datos más. Empleados que se sienten seguros son 50% más productivos y son 50% más
propensos a quedarse. Entonces, otros argumentos fuertes para dar una atención grande al clima laboral. Ok, ahora, ¿dónde puede impactar la seguridad psicológica la mujer en el lugar de trabajo? Empezamos otra vez con algo positivo, ¿no? La proporción de mujeres y con eso la diversidad de género en la alta dirección ha aumentado de 10% en los últimos 10 años a 29% en el nivel global. En la mapa aquí pueden ver un poco las diferencias entre las regiones. Eso no es solamente buena noticia para las mujeres, pero también para el negocio. Sabemos de muchos estudios que hay una relación bastante fuerte entre la diversidad de género en los equipos ejecutivos y la probabilidad, es una probabilidad, pero sin embargo, de resultados financieros superiores. Un comentario antes de seguir. Sabemos que la crisis de COVID amenaza un poco esos logros. Hemos visto muchas mujeres, o muchas más mujeres, digamos, que hombres que decidieron o tenían que salir del trabajo. Entonces puede ser que para este año o para el año siguiente baja un poco esta tasa. Pero estamos todos optimistas de recuperar lo que perdimos por la crisis y aumentar aún más la tasa en el futuro. Entonces, si tenemos diversidad de género y probablemente un poco más y más durante los años que vienen, pero la seguridad psicológica es importante para beneficiarse de esta diversidad. Y aquí también quiero darles dos ejemplos. Primero ejemplo, voz. Es una realidad que tal vez ustedes conocen. Podemos poner hombres y mujeres en una reunión, en un comité, en un equipo. Y sin embargo puede pasar que no escuchamos mucho de las mujeres. Estudios muestran que en promedio, y por favor es promedio, todos nosotros somos diferentes, pero en promedio las mujeres tienden a experimentar niveles más bajos de seguridad psicológica en el trabajo, en comparación con los hombres, y tienden a ser miembros más silenciosos. ¿Cómo puede ayudar este clima laboral de seguridad psicológica? Primero, normalmente muestra que no solamente es importante la diversidad de género, pero también la diversidad es una actitud que muestra que importa diversidad de ideas, percepciones, preocupaciones. Entonces, normalmente la gente, incluso a las mujeres, se sientan cómodos, ¿no? Compartir lo que piensan. Y además, muchas veces son entornos en donde la gente tiene una actitud de curiosidad, de preguntar, y eso puede sacar los miembros un poco más silenciosos de esta posición, ¿no? Bueno, entonces puede ser importante a la inclusión de las voces de miembros un poco más silenciosos, como las mujeres a veces. Segundo ejemplo es el ciclo de vida de la mujer empleada. Aquí 3 puntos importantes y 3 recomendaciones, digamos. Primero, conversaciones no clics. Eso aplica mucho para la fase de atracción y reclutamiento de mujeres, ¿no? Para aumentar el número de candidatas para puestos de liderazgo, eso es importante. O para industrias, digamos, con una dominación tradicional de los hombres, no basta con hacer una publicidad diferente. Muestran unos estudios que es importante infundir confianza en el proceso de contratación mediante conversaciones reales. Y antes de esta charla he conversado un poco con Gabriela y me comentó también que han hecho un poco una publicidad para un nuevo programa de INCAE que tiene un foco más técnico, ¿no? Y normalmente es muy, muy interesante para las mujeres, para los hombres, y no hay problema reclutar, digamos, candidatos. Y sin embargo, si una mujer se interesa para estos programas o para puestos en el liderazgo, a veces no es suficiente solamente, ¿no?
cambiar un algoritmo y asegurar que llegue un anuncio a las mujeres. No. Puede ser que ellos tienen un poco preocupaciones o miedos o en el proceso de reclutamiento, si es justo, etcétera, o para todo lo que sigue después, ¿no? Están interesados en cómo es el clima, en cómo tal vez hay sistemas y una cultura inclusiva en estas organizaciones. Entonces importa mucho, y eso es una posible solución, ¿no? Permitir estas conversaciones reales. Hoy, muchas veces por este tipo de charlas, webinars, etc. Segundo ejemplo, mujeres como aliadas. Eso es muy importante para la fase de integración y el desarrollo. En lugar de tratar de derribar a los demás en los intentos de ascender en la escalera cooperativa, porque tenemos que subir o queremos que subir, las mujeres deben animarse mutuamente. Lo que no queremos que pasa que finalmente tenemos mujeres, también en industrias, digamos, típicamente con dominación de hombres, o mujeres que serían buenas candidatas para el liderazgo, pero entre las mujeres encontramos una competición muy fuerte y tal vez aún agresiva, porque cada uno quiere crecer. Normalmente eso no ayuda ni para las mujeres ni para la organización, porque baja aspectos muy importantes de la seguridad psicológica, ¿no? Las mujeres tal vez empiezan a no compartir sus preguntas o tal vez unas críticas o experimentar con nuevas ideas por miedo de ser percibido como incompetente, por ejemplo, ¿no? O no saber nada. Entonces, mujeres, por favor, no tenemos que soportar uno a otra. Y el último ejemplo es liderar con ejemplo. Eso es importante para detener a las mujeres que realmente no queremos perder. Porque las mujeres suelen renunciar por sus jefes antes que por las organizaciones. Eso también aplica para hombres, pero aún más para mujeres. Y lo que podemos hacer y pueden hacer mujeres en la jerárquica alta, también por supuesto hombres pueden hacerlo, pero también las mujeres como un modelo de rol, mostrar comportamiento que es importante para la seguridad psicológica. Por ejemplo, ser accesible o mostrar vulnerabilidad. Y eso puede crear un entorno descendente de esta seguridad dentro de la organización. Y esperamos, ojalá, ayudar a las mujeres de finalmente tener jefes más accesibles, etcétera, porque imitan lo que vean al top de la organización. Bueno, pregunta para ustedes ahora, tal vez ya están pensando qué tan psicológicamente seguro es el equipo en donde yo estoy trabajando. Queremos darle chance en un minuto responder a la otra pequeña encuesta. Primero, muy rápidamente, mostrándole una pequeña encuesta clásica que se usa para evaluar la seguridad psicológica. Y esos 7 frases son comentarios en donde la gente que responde a estas encuestas puede decir qué tan de acuerdo son. Y pueden ver que hay preguntas sobre cometer errores sin tener miedo, ¿no? de ser reprochada. Segunda pregunta, por ejemplo, pregunta si es posible hablar sobre problemas y asuntos difíciles. Tercero, es posible ser diferente en este equipo sin problemas, ¿no? Es seguro arriesgarse. 5, es difícil pedir ayuda, ¿no? Pregunta 6, otra vez una pregunta que quiera asegurar que todos pueden aportar sus habilidades, y similar la pregunta 7, ¿no? Trabajando con los miembros de este equipo, mis habilidades y talentos únicos son valorados.
Entonces hay tema de error, pedir ayuda, diversidad, etc. A ustedes queremos poner esta pregunta. Es la pregunta 1, pienso, del survey, otra vez con una encuesta por Zoom. Voy a compartirlo con ustedes ahora. Y ustedes tienen la pregunta en qué tan de acuerdo están con la siguiente frase. Si cometes un error en este equipo, ¿no? Piensa en un equipo suyo, no se te reprochará. Ok, ya veo en realidad respuestas en todas las opciones, completamente en desacuerdo. Entonces eso es un señal para equipos un poco más débiles y hasta lo completamente de acuerdo. Voy a cerrar el poll y compartir los resultados con ustedes. Buena noticia, sí, la porcentaje más alta es en de acuerdo, entonces eso es un señal para una seguridad psicológica bastante bien, pero vemos respuestas en todos los lugares. Ok. Pienso fue un resultado bastante realista, porque vemos que en las organizaciones en todo el mundo y por lo general, falta la seguridad psicológica con demasiada frecuencia. 2 ejemplos, sí. Primero son los resultados de un estudio de Gallup en Estados Unidos, que encontraron que solamente 3 de cada 10 empleados están muy de acuerdo con la afirmación de que sus opiniones cuentan en el trabajo. No, puede ser un poco más de 3 si incluimos también gente que seleccionó de acuerdo y no solamente muy de acuerdo, pero sin embargo es una porcentaje baja. Y el segundo ejemplo aquí es de una encuesta en Australia y tiene que ver un poco con la pregunta que pedimos a ustedes hace un rato. Y también muestra una diferencia entre hombres y mujeres. 38% de hombres, pero solamente 29% de mujeres afirmaron que es seguro correr riesgos en el trabajo, ¿no? Cometer errores, hacer tal vez preguntas difíciles. Y pueden ver, el promedio es relativamente bajo y pueden ver esta diferencia entre mujeres y hombres. Ahora, sabemos que es importante la seguridad psicológica en general y también para las mujeres en el trabajo. Sabemos que es en muchos lugares más bajo que tiene o debe y puede ser. Entonces, ¿qué podemos hacer para promoverla? Si van para Google, para Internet, digamos, y Google incluso, buscan en revistas, van a encontrar muchas diferentes recomendaciones, listas de ejemplos que se puede hacer. Y todos esos son muy buenos. Aquí solamente quiero enfocarme en 4 aspectos. ¿Qué hacer? Capacitaciones idóneas. ¿Cuál es el argumento aquí? No vale y no tiene sentido pedir a la gente cambiar su comportamiento. Por ejemplo, ser más inclusiva, ¿no? La gente tiene que tener la conciencia y las habilidades de hacerlo. Aquí les pongo por eso 2 posibles, ¿no?, capacitaciones que pueden ayudar a aumentar la seguridad psicológica. Por ejemplo, una formación contra el sesgo que pueda ayudar a la gente a ser un poco más inclusivo, y una formación, una capacitación sobre dar y recibir retroalimentación para ayudar a la gente. Primero, hacer retroalimentación. Si no escuchamos nada, no podemos cambiar o mejorar las cosas. Sentirse cómodo hacerlo, ¿no? Y también hacerlo de una manera efectiva, ¿no? Para, otra vez, compartir ideas de mejora o intercambiar, hablar sobre errores, etc.
Segundo, valores de la empresa y normas del equipo. Mi punto aquí es, me parece súper fuerte, útil, digamos, fuerte en el sentido de útil, integrar aspectos de lo que es seguridad psicológica dentro de valores y normas. Aquí un ejemplo de McKinsey, en donde trabajaba antes, que tiene dentro de sus valores la obligación de disentir, o obligation to dissent. Eso significa que no solamente permite a la gente, ¿no?, de comunicarse si son de desacuerdo, pero en realidad hay esta expectativa. Todas las personas, independiente de su género, edad o experiencia, tienen que sentirse casi obligado, pero sentirse seguro de cambiar ideas y, bueno, decir si no son de desacuerdo. Y eso es muy importante para organizaciones que, ¿no?, en donde el conocimiento es muy importante. Realmente asegurar de integrar todas las ideas y todas las opiniones y conocimiento de los empleados. El segundo ejemplo es cómo practicar y implementar, integrar aspectos de la seguridad psicológica dentro de las normas de un equipo. Y aquí una práctica muy linda y muy útil es establecer check-ins al inicio de las reuniones. Tal vez no cada reunión, o digamos, tal vez cada reunión de las reuniones importantes, ¿no? Unas reuniones del equipo semanales, por ejemplo. ¿Cómo puede funcionar y por qué? Aquí una posible primera pregunta puede ser, ¿qué riesgo ha asumido la semana pasada? Y todos los miembros del equipo tienen chance de responder. Eso es un ejemplo que se usó o todavía está usando en Google y que mejoró el índice de seguridad psicológica un 6% en los equipos. Porque con esta pregunta pueden ver que realmente todos nosotros asumimos un riesgo y a veces hay un error, pero a veces tal vez sale una idea súper creativa e importante para nosotros y para la empresa. Hay otras preguntas posibles que son un poco más personales. Por ejemplo, ¿qué palabra describe cómo te sientes o cómo te sientes trabajar desde casa? Eso puede aumentar la empatía y haciéndolo realmente invitado a todos, puede sacar voces de miembros más silenciosos y de otras personas. No sé, Gabriela, yo vi tu mano. ¿Es algo para mí que quieres preguntar o mencionar antes de que sigo? Sí, nada más, gracias. Sí, el que quería recordarle a los participantes que si quieren dejarnos el comentario, que he visto que alzan la mano, o hacer una pregunta, que no se olviden de anotarla en la sección de Q&A. Gracias. Excelente. Por último, lo que sí es muy importante para promover la seguridad psicológica es una conducta ejemplar y la comunicación participativa. Y aquí comparto con ustedes algo de mi propia experiencia. Hace un par de años, bueno, muchos años ahora, acompañó un hospital en Suiza en su cambio organizacional. Y lo lindo de este cambio organizacional fue que los participantes, los equipos de cambio, realmente lograron trabajar por encima de las barreras jerárquicas y profesionales. Y cada uno de ustedes que conocen hospitales, normalmente estas barreras son muy fuertes. ¿Cómo fue posible? Conducta ejemplar. En esta foto pueden ver el jefe de la cirugía. Y normalmente es la posición la más alta, digamos, el estatus más alta en un hospital. ¿Qué ha hecho él? Él realmente se ensució las manos, ¿no? Él estaba parte de todo el trabajo. Aquí está estudiando los procesos que queremos optimizar. Él estaba accesible y él mostró que no tenía todas las respuestas. Por otro lado, es importante abrir la comunicación, dar espacios a la comunicación participativa y constructiva. Por ejemplo, ustedes probablemente conocen eso de su propio trabajo, ¿no? Invitar a participar en sesiones de lluvia de ideas o crear estos proyectos interdisciplinarios.
sin olvidar, no solamente colocar a la gente en una sala o un proyecto, pero ayudarles a tener esta actitud de investigación, de preguntar y de realmente buscar las soluciones mejores. Medir, observar y controlar. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Es algo que escuchamos mucho, es como un wisdom en el mundo de trabajo. Y pienso que sí es importante medir la seguridad psicológica para darle seguimiento. Y es fácil, ¿no? Puede ser un índice simple y se puede medir, por ejemplo, con estas 7 preguntas que hemos visto. Pero muy, muy importante que medir no es una obsesión y no es la única cosa que hagan, porque puede pasar que eso da presión otra vez a la gente y eso no es el sentido. Aún más importante por eso es observar, como líder del equipo, pero también como miembro, ¿no? Ustedes como colegas pueden observar qué pasa. Preguntarse siempre, ¿participa la gente? ¿Participa más gente que en el pasado? Tienen todos la oportunidad de hablar, etcétera, etcétera. Eso realmente puede ayudar a crear esta conciencia y más bien que medir, ¿no? Asegurar que los equipos funcionan bien. Me gustaría cerrar ahora esta presentación con una pregunta final a ustedes, sin encuesta, ¿no? Es una pregunta para su reflexión. Entonces, piensen en su organización, piensen en su equipo después de esta charla. ¿Qué pasa con la seguridad en mi entorno laboral? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar a aumentarla? Y espero con esta charla les dé la motivación y algunas ideas cómo hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, antes de pasar a la parte de preguntas que Cristina va a estar ayudando a pasarnos, quería decirle al público participante que posterior a este webinar, y gracias a usted, profesora, vamos a compartir con todos ustedes una encuesta formal. Si la quieren contestar, sería muy interesante para nosotros, sobre todo para la profesora. Ella nos comentaba que hay pocos datos de Latinoamérica y que qué mejor que ustedes que están desde México hasta Sudamérica. Vi Bolivia, vi Ecuador, vi varios países de Sudamérica que nos ayuden a contestar esta encuesta que les estará llegando al correo. Y también en agradecimiento, ¿verdad?, a escucharnos y participar con nosotros, la profesora ha compartido 4 insumos que les llegará el link en ese correo, una lectura, artículos, referencia. Entonces, por favor, esperen ese correo. Creo que se estará enviando mañana a más tardar por la tarde. Y ahora sí, Cristina, te cedo la palabra a ver qué preguntas tenemos del público. Muchísimas gracias, Gabriela. De hecho, tenemos preguntas muy interesantes. Nos preguntan, por ejemplo, ¿en qué debemos potenciarnos las mujeres para postular a puestos directivos en este contexto? Unmute, eso ayuda. Entonces, eso es una pregunta no tanto relacionada a los entornos seguros, pero más bien a la actitud de las mujeres, ¿no? Pienso que no soy especialista en este campo, pero pienso que es siempre importante pensar en lo que interesa a uno, ¿no? Es realmente enfocarse qué quiero, qué puedo, qué quiero lograr y ser muy consciente que también en estos lugares más técnicos hay mucha conciencia y mucha abertura de tener a mujeres. Y con estas dos cosas está muy como convencido de sus propios capacidades y tal vez estar un poco inspirado por esta charla, hacerlo. A veces pensamos demasiado, tenemos demasiado de preocupaciones y eso puede no cerrarnos y no seguir lo que queremos hacer. Entonces, háganlo, simplemente. Tenemos también una pregunta que dice, ¿qué hacer cuando la eficacia de un colaborador disminuye
a raíz de convertirse en madre y en este contexto virtual y el trabajo en casa, ¿qué hacer como líder para apoyar al trabajador? Incluso hay otras preguntas relacionadas con cómo aplicar el contenido de esta charla al teletrabajo o al home office. Ok. Sí, esas dos preguntas tienen alguna relación por la virtualidad. Y eso es un aspecto importante para los dos. Sin embargo, para la primera pregunta, si baja la eficiencia, la primera cosa siempre que tenemos que hacer como líderes es buscar las razones, la raíz. No solamente pensar, eso puede ser, y asumir cosas. No sé si en este caso ya han tratado de, ¿no?, tener una conversación seguro, ¿no? Para que la gente realmente se sienta bien de compartir lo que pasa. Y sabemos que en particular en estos entornos virtuales, durante esta crisis en donde tenemos que trabajar en condiciones muy diferentes que anterior, podemos tener muchos factores exterior a las capacidades o la motivación de un individual que pueden impactar la eficacia. Y realmente aquí les motivo, buscan la conversación directa, pero de una manera abierta y una manera realmente buscar a entender y no como, porque bajo tu, bueno, no sé, eficacia. Porque es importante. Les puede hacer un comentario sobre un estudio que mostró una relación muy fuerte entre la confianza y el control. Lo más que controlamos o hagamos presión como líderes, lo más puede bajar el rendimiento de los miembros del equipo por la presión que reciben. Y tenemos estudios ahora en el mundo virtual en donde las jefes, que tampoco tienen mucha experiencia a trabajar en estos entornos, trataron de controlar aún más que los miembros que aún no pueden ver todo el día, hacen todo el día y ponen controles y realmente empiezan a hacer el micromanagement. Y hay estudios que muestran que eso baja aún más el rendimiento de personas que tienen el estrés en la casa, tienen reuniones del día, de la mañana a la noche y a veces, en particular al inicio, no tuvieron las herramientas para hacer su trabajo. Entonces, todo eso pueden ser factores y lo mejor es buscar la conversación. La segunda pregunta, ya no estoy seguro cómo fue. Sí, es de Brenda Boteo. En tiempos de home office, ¿cómo podemos enfocar lo que comentas? Perdón, ¿cómo podemos colocar? ¿Cómo podríamos enfocar lo que comentas? Ok. Entonces, ¿cómo podemos crear entornos psicológicamente seguros en este tiempo? Pienso que impacta mucho al punto de comunicación, ¿no? Hemos visto que es importante capacitaciones y por supuesto se pueden hacer capacitaciones virtuales. Hay muchos ejemplos, muy bien. Siempre en la virtualidad podemos integrar aspectos de la seguridad psicológica dentro de los valores y normas. Lo que sí cambia es un poco este aspecto de conducta exemplario y la comunicación participativa. Entonces, es importante cómo manejamos la comunicación con nuestros equipos, con nuestros compañeros. Pienso que vale mucho lo que ha dado como ejemplo cómo manejamos las reuniones. Por ejemplo, realmente invitar a todos al inicio de compartir algo, ¿no? Esos check-ins. Yo he visto personalmente en muchas reuniones que no se hace y lo que pasa aún más fácilmente en este entorno virtual que olvidamos a la gente. O te sientes, bueno, nadie está preguntando a mí nada porque estoy aquí, ¿no? Pierdes a gente y pierdes también a buenas ideas con eso. Entonces, check-ins puede ser una manera de hacerlo en un mundo virtual. Y el segundo punto es qué tipo de conversaciones y comunicaciones. Y probablemente han escuchado mucho de esta idea de hacerlo, planear las cosas que
antes y fuera de la pandemia y el mundo virtual pasan automáticamente. Por ejemplo, estoy aquí en el campus y me voy para traer un café y por casualidad ve a un colega o un estudiante y empezamos a hablar y escucho cosas súper importantes, interesantes. Este tipo de interacciones no tenemos, pero hay maneras de establecer espacios en el mundo virtual para hacer eso. Realmente sesiones no para trabajar, pero para reunirse, para intercambiar cómo estamos, qué hemos hecho. No es muy natural, tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? Porque normalmente pasa en el campus, en el trabajo, pero sí ayuda a que la gente mantiene esta empatía y el conocimiento uno del otro. Tenemos otra pregunta de Lil Hernández. Dice, trabajo en una empresa donde mayormente trabajan hombres en el área de ingeniería. Como mujer y viendo las preguntas de la seguridad psicológica, percibo que este aspecto es muy bajo en esta empresa. Yo quiero promover esta seguridad en mi grupo de trabajo, pero aún eso es un riesgo en este ambiente. ¿Podría sugerirme un aspecto por el cual pueda empezar a mejorar esto con mi equipo de trabajo? Ujú. Sí, es muy buena pregunta y me gusta esta pregunta porque muestra que no solamente tienen la responsabilidad los líderes de hacerlo y promover la seguridad psicológica, pero realmente es algo que cada uno de ustedes y nosotros tienen que tener como esta responsabilidad o por lo menos el deseo. Ahora, este ambiente parece ser un desafío, entiendo eso. Lo que yo sé de investigación y bueno, de mi propia experiencia, normalmente siempre hay otras personas, tal vez uno o dos, que piensan similar, tal vez otras mujeres, aunque sean pocos. Y hablar con ellos primero y tal vez buscar unos aliados, digamos, y intercambiar un poco sus percepciones. Y tal vez, si se sienten buenos o fuertes, usar una de las conversaciones con un líder del equipo, con un jefe, una jefa, no sé si hay, para hablar un poco sobre esto. Pueden referir a la investigación, a charlas y muy abiertamente compartir su impresión, no como una queja, ¿no? Eso es importante, no como un problema solamente, pero con una actitud de demostrar que quieren contribuir a un entorno tal vez mejor, más aprovechosa para todos y con aún unas ideas cómo hacerlo, ¿no? Hemos escuchado unos ejemplos cómo hacer, pero eso después sería probablemente el rol del líder o de un equipo de decir, ok, vamos a hacer algo, buena idea. Regina Bolaños nos pregunta, ¿qué hacer con las personas que, aunque el jefe se muestre comunicativo, accesible y vulnerable, no les gusta participar en dar sugerencias o tener iniciativas que les involucren esforzarse? No estoy seguro que entiendo, porque una persona que es accesible y muestra vulnerabilidad, normalmente accesible significa no puedes ir, conversar, compartir. Si hay personas que no lo hacen, es difícil cambiar a las personas, digamos, ¿no? O a veces pensamos que es difícil cambiarlos. Hay investigación sobre cómo manejar mi jefe que muestra que muchas veces solamente no hablen, ¿no? Los jefes son personas, seres humanos como todos. Hay una minoría, digamos, de jefes súper buenos, la mayoría son como normal. Y muchas veces los empleados piensan que el jefe tiene que ser mejor, tiene que saber, tiene que manejar las cosas mejores, pero tienen una ansiedad de hablar sobre las cosas. Aquí lo que puedo otra vez como motivar es ser proactivo y preguntar cómo puede hacer el trabajo para que, ¿no? Para que ustedes se sientan cómodos. Es decir,
cómo me comunico con ustedes, cómo manejamos los deadlines, quiere que hago eso, porque todas las personas tienen diferentes maneras de trabajar, incluso a las jefes. Y muchas veces en estas conversaciones, primero sale una solución. Ok, eso es como lo quiere, entiendo, ahora lo hago. Y segundo, empieza a crear un poco más una relación en el nivel humano entre jefes y empleados. Entonces, otra vez, mi recomendación es tener conciencia de estos resultados de investigaciones que tenemos y ser proactivo. Profesora, la pregunta de Regina, que de hecho hay algunas un poco relacionadas, iba también más bien enfocada en cuando el jefe sí es comunicativo, pero hay personas dentro del equipo. O por ejemplo, aquí también nos preguntan cuando en la participación en el equipo, cuando hay espacio de participación, pero hay colaboradores que no participan. Uh-huh. Se cortó un cortó. poco la Perdón. pregunta. Perdonen, sí, más bien lo que preguntan es cuando el jefe sí tiene esa apertura, pero hay colaboradores dentro del equipo que no participan aún así, aunque existan esos espacios, ¿cómo impulsarlos? Ajá. Bueno, buenas noticias, que si hay un jefe, hace las cosas un poco más fáciles. Y una recomendación puede ser lo que hemos visto aquí, hagan check-ins, por ejemplo. Por lo menos una vez en una reunión, cada uno de los participantes tiene que compartir algo. Y eso normalmente los check-ins trabajan con preguntas que no son difíciles, no quieren como chequear el conocimiento o qué tanto un participante se ha preparado para la reunión, no son este tipo de preguntas, pero son preguntas que permiten a la gente de participar, pero también quieren y tipo obligan a la gente de participar. Y establecer estas rutinas puede ser un primer paso para que la gente participe. Y del otro lado, yo entendí que el jefe sí está comunicativo. No sé qué tan cerca es cuando hay estos tipos de trabajo, ¿no? Cuando hay reuniones en realmente el equipo trabaja. Tal vez él puede o ella puede estar con, ¿no? En una de las reuniones mostrar que también se ensucia los manos y puede motivar un poco la participación de los demás. Nos preguntan también, en contextos laborales donde se busca el error y este tiene consecuencias, ¿cómo se podría avanzar en este tema de seguridad psicológica? Error en donde hay consecuencias. Sí, en contextos laborales donde se busca el error y tiene consecuencias, el hecho de que haya errores, ¿cómo se puede avanzar en el tema de seguridad psicológica? Terminas, disculpan si lo tengo aquí, si no los cuento. Es un muy buen punto. Me gusta, bueno, lo que pasa muchas veces con los errores, los detectamos y decimos, hoy, usted cometió un error. Si pasa eso mucho en una organización, la gente, uno comparte los errores o tiene mucho miedo y normalmente no ayuda para mejorar las cosas. Lo que aquí quiero motivar, tal vez ustedes lo conocen, lo que se llama After Action Review, AAR en inglés, no sé cómo es en español. Es una metodología originalmente de los ejércitos para, en un grupo, hablar en una conversación sobre errores a lo largo de 5 preguntas. Y todas las preguntas no tienen nada que ver con la culpa de un individuo. Y no solamente con un enfocado en el pasado, pero son preguntas como, ¿qué sabemos? ¿Por qué había este error, ¿no? A veces sí, tal vez hay un parte de ser humano, pero a veces es la tecnología. A veces faltaron protocolos, ¿no? Que describen muy claramente qué hacer exactamente. Entonces, como grupo,
una parte de este After Action Review es entender bien por qué se pasó este error. Y hay varios, en total 5 preguntas que su finalidad, ¿no? Preguntan a todos involucrados qué podemos hacer ahora para evitar este tipo de errores en el futuro. Y esta metodología se ha aplicado mucho en McKinsey también y fue sumamente interesante, ¿no? Que aprendimos a hablar sobre errores de por qué pasaron y qué tenemos y podemos mejorar, no solamente en la persona, tal vez es una capacitación, pero también en los sistemas que tenemos, ¿no? En las reglas, etcétera, etcétera. Y eso crea un entorno en todo la gente se sentí cómodo compartir los errores, que es a veces muy, muy importante, bueno, en todas las organizaciones y también en la consultoría, para no arriesgar que el producto o el servicio sea mal para los clientes. After Action Review, eso es el punto importante para ustedes. Se nos está agotando el tiempo, entonces vamos a ir cerrando. Hay muchísimas preguntas más muy interesantes. Okay. Las vamos a compartir con la profesora para que ella pueda darle respuesta. Pero sí tenemos que ir cerrando porque se nos agota el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias, profesora, y a todos los participantes. Estoy segura que en los artículos que vamos a compartir en el email podrán tal vez encontrar muchas de las respuestas que nos quedaron pendientes de contestar y que tengan muy bonito día. Excelente, muchas gracias a ustedes, a todos.